Identidad cristiana. La palabra identidad es una palabra que tiene diferentes acepciones, pero por ejemplo, primero me gustaría pensar acerca de lo que es la identidad social. Usted sabe que los hispanos regularmente somos personas muy alegres. Decía el hermano José Dunker que él le correspondió viajar entre toda la Europa no es muy larga, y él dice que él tomó un tren en Francia e iba a llegar hasta Italia. Y que mientras iba cruzando por Francia y Alemania, el comportamiento de las personas era muy recto, muy erigido, muy circunspecto, muy serio. Sin embargo, cuando ellos entraron a Italia, dice que comenzó todo el mundo a aflojarse, a comenzar a hablar en alto, a comenzar a tener conversaciones, porque el pueblo italiano tiene una peculiaridad única que no lo tienen los otros pueblos de la Europa. Hay lo que se llama la identidad social. Por ejemplo, usted conoce cuando una persona es de un determinado país por los caracteres que lo adornan. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba cortando guineos allá en el campo, en el negocio que tenía, y me salta un muchacho de allí y me dice: yo me llamo Manuela Rodríguez, yo soy dominicana. ¿Qué usted cree que yo puedo decirle? Manuela Rodríguez, me dice él, yo soy dominicana. Digo, está bien, yo te voy a decir que tú eres dominicano, está bien, déjalo así. ¿Usted está seguro que esa persona era dominicana? Hay identidad social. Es fácil conocer cuando una persona pertenece a un determinado lugar o a un determinado país. Imagínense que un chino me diga que él es alemán. Eso no va a poder congeniarse de ninguna manera. Entonces, es fácil conocer cuando una persona pertenece a un determinado lugar. Hay también lo que se llama la identidad personal. ¿Cuántos de nosotros en sus naciones, en sus países, tienen un documento que se llama cédula de identidad personal? En algunos países de identidad personal y electoral, porque con ese pueden sufragar para los votos. Ahí se pone el color de la piel. Yo no sé quién se ha inventado el famoso color de la piel indio. Yo no sé quién se inventó eso. Óigame, usted ve a una persona del color de mis zapatos, le ponen indio. Y ve a una persona del color del presidente Clinton y le ponen en la cédula indio. Y lo ponen los dos al lado, parecen un negativo de fotografía. Pero para ese país donde yo nací, todo el mundo es indio. Le ponen la estatura, le ponen su peso, a veces se engaña mucho con el asunto de la edad, pero a veces pone la edad correcta. No siempre, porque sabemos que se han alterado muchas veces ciertos datos. Y cuando le corresponde ir al médico, dice la señora o dice el caballero, ahí dice tanto, pero realmente son tantos. O sea, que pon lo que son realmente. Porque para estudios médicos usted debe decir específicamente su edad. En una ocasión mi cuñada le correspondió hacer unos estudios, ella es sonografista, es médico. Y dije, todo el mundo por favor ponga su edad acá, traigan su cédula. Y todo el mundo puso su cédula. Cuando la doctora comenzó a ver, dijo, yo quiero que me digan la edad correcta, porque si no, no va a dar resultados positivos. Y comenzó la mayoría a pararse y a corregir la edad. Bueno, eso se llama identidad personal. Todos nosotros tenemos la identidad. Por ejemplo, en Pensilvania hay un documento que no es quizás la licencia de conducir, pero le dan un ID del Estado. Eso es lo que se llama la identidad personal. Ahora, ¿qué significa la palabra identidad? Es un conjunto de caracteres que diferencian a las personas entre sí. Usted de un lugar es fácil diferenciarlo. Usted de otro lugar es fácil diferenciarlo. Por ejemplo, ¿cómo es el hermano Madera? El hermano Madera prácticamente es un esqueleto, es una persona de 100 y tantas libras, es una persona que tiene muchas canas, que tiene esto, aquello, lo otro. Es fácil de identificar. Es así, es asá, es asá. Así es el hermano fulano, parece una pelota, el otro parece no se sabe qué. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Es fácil identificarnos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, dice la palabra de Dios que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos, ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué hacía que las personas entendieran que ellos eran cristianos?
Evidentemente que era su forma de conducirse. Evidentemente que era su forma de vestir. Evidentemente que era su manera de ser. Ellos eran diferentes a los demás. En el día de hoy realmente esto es un asunto que ha cambiado mucho. Yo recuerdo leyendo la prensa años atrás que se pedían personas, preferiblemente cristianos, para manejar las finanzas. Porque se entendía y se sigue entendiendo que un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una vida diferente a los demás. Es una persona que se identifica en una forma que es fácil de poder sacarlo entre el grupo. Lamentablemente, y lo decimos con dolor y pesar, no estamos viendo eso quizás en los actuales tiempos. Dirá usted, hermano, no sea tan pesimista. No quiero ser pesimista, todo lo contrario. Quisiera ser siempre optimista. ¿Por qué Dios tiene que mandarnos mensajes? El apóstol Pedro decía, yo no me canso de repetir las mismas cosas. Miren, yo le digo a la esposa mía, digo, amor, a mí no me gusta decir las cosas dos veces, porque es que a los hombres no nos gusta decir esas cuestiones. Eso es un orgullo de los hombres. Pero a uno no le gusta decir las cosas dos veces. Yo le digo a los hijos míos, acuérdense a las 9. Es a las 9 que yo quiero. Y me obedecen por 3 días, después tengo que volver. Yo le dije que a las 9 quiero que se acuesten para que puedan descansar. Al lunes, me engañan el lunes y se acuestan a las 9:30. Vuelven el miércoles, digo, a mí no me gusta hablar 2 veces. Pero a nadie le gusta hablar 2 veces. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que él tenía que repetirnos a los cristianos las mismas cosas en primera carta de Pedro. Entonces, ¿qué hacía que estas personas se vieran diferentes? Evidentemente, un cambio ha habido en su vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas. Estamos viendo cristianos que tienen las cosas viejas delante y las cosas que deben ser nuevas las tienen detrás. Esto es penoso, pero es una realidad. Y a mí me interesa que nosotros entendamos en el día de hoy el asunto de la identidad cristiana, porque se está diluyendo mucho la identidad cristiana. ¿Cómo se va perdiendo la identidad cristiana? Es una buena pregunta, porque se supone que usted está bien definido. Cuando usted pertenece a un país X, le gusta la comida X, le gusta tal y tal fruta, le gusta a tal hora hacer tal cosa. Miren, en una ocasión el hermano Julio Chesaque, él es argentino, me dio a probar un asunto que se llama mate. Yo pensé que me habían dado un tabaco machacado con agua. Qué cosa tan mala, Dios mío. Digo yo, Julio, eso es lo que ustedes tanto pregonan como algo bueno. Dice, no, eso es maravilloso. Yo lo tomo 4 veces al día. Digo, wow, pero eso parecía como tabaco machacado. Recordaba yo a mi abuela cuando fumaba tabaco, que era un olor demasiado fuerte. Pero él me dio a beber eso. Y para ellos eso es lo mejor del mundo. Mate, digo, bueno, yo nunca voy a ser entonces argentino, porque a mí no me gusta esa cuestión. Pero a ellos les gusta el mate 4 veces al día. A los uruguayos les gusta mucho el mate. A mí no me gusta eso, demasiado amargo, sabe malísimo. Pero eso soy yo, porque me eduqué en otro punto del planeta donde se bebe quizás un té de guanábana, un tececito de ¿qué? De jengibre, una hojita de limoncillo que ya me mandaba a recoger, mareada con hojas de naranja. ¡Y qué té tan sabroso! Pero eso es lo que me gusta a mí. Yo no estoy mal, ni él tampoco. Estamos en diferentes posiciones. Ahora, cuando se habla de identidad cristiana, todos debemos estar caminando ¿por dónde? Por el mismo carril. Tiene a todos que gustarnos lo mismo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, porque todos fuimos bautizados ¿por qué? Por un mismo espíritu, y a todos se nos ha dado a beber ¿de qué? Del mismo espíritu. Y dice Romanos 8:1, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿qué? Entonces ojalá quiera Dios que usted tenga el espíritu de Dios. Porque si usted tiene el espíritu de Dios, lo que yo voy a decir en esta mañana, que no son palabras mías, yo creo que le van a caer a su corazón. Como dice, como agua al alma sedienta. Entonces, ¿por qué se va perdiendo la identidad cristiana? Por ejemplo, ahora viene una fiestecita muy famosa en este mes, que es una fiesta que nosotros los hispanos no tenemos nada que ver con eso. Nada que ver, ni por cultura, ni por gusto, ni por ningún otro orden. Se celebra el último día de este mes. Sin embargo, da mucha pena que nosotros vemos a ciertos cristianos
vistiendo a sus hijos para engalanar esa fiesta. Amado hermano, esto es una fiesta diabólica, donde cuando usted se va a los orígenes de esta fiesta, está hablando de la cultura celta, de los druidas, que celebraban fiestas y se las celebraban al mismo diablo. El paso del tiempo ha ido cambiando y entonces se le pone, como dice mi papá, que le dicen aquí al racismo, un maquillaje. Esa es una fiesta diabólica, hermano. No la quiera cambiar de otra manera. A sus hijos, cuando vayan a la escuela, dígale que no participen de eso. Tampoco usted salga en lo más mínimo a recoger dulce por ningún lado. ¿Usted quiere dulce? Dorca y yo le vamos a comprar hoy, en el día de hoy, una caja de dulces. Y se la vamos a dar en el día de hoy. Pero no salga ese día a recoger dulces. Y eso es lo más mínimo. Nosotros vemos que todas estas cosas se van colando lentamente. Vamos participando de ellas como que no es nada. No, porque eso no es nada. No, porque eso no es nada. Y a los hijos le metemos la información. No, porque eso no es nada. Hermano, cuando los hijos de Israel salieron de tierra de Egipto, lo que Dios no quería es que ellos arrastraran esos males. ¿Y qué estamos viendo según lo que la palabra de Dios nos enseña? Lo veremos más adelante. Se quedaron con los mismos males, las influencias del mundo. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice que es peor todavía. Si alguno se constituye amigo del mundo, bendito el Señor. Si usted se constituye amigo del mundo, usted es un enemigo de Dios. No podemos estar nosotros bebiendo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, dice Pablo a los Corintios. No podemos participar de las cosas del mundo y de las cosas del Señor. Tenemos que estar identificados. Cuando veían a los discípulos en Antioquía, decían, mira, ahí va qué, ahí va un cristiano. Oh, mira, ya va otro cristiano. Mira, ya va otro cristiano. ¿Qué será lo que atraía a esa gente? ¿Qué será lo que hacía que ellos fueran diferentes? Era su identidad. Cuando había que hacer una vagamundería, ellos decían que no. Cuando había que engañar con los impuestos, no, eso no va. Bueno, mire, este carro yo lo compré en $40, pero tú lo vas a poner que me costó 5, porque el 6% son 3 pesos, pero de 40 son 12. Voy a economizar ahí un 600%. El creyente no es así. El creyente es diferente. Cuando comenzamos a amar el mundo y a participar en las cosas del mundo, ¿qué va pasando con nuestra identidad? Va cayendo. Nos vamos, ¿qué? Alejando. El sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la mezcla. Números 25, versículo 1. Dice claramente, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a ¿qué? A fornicar con las hijas de Moab. Cada vez que se involucra la palabra fornicación, tiene una connotación sexual. Siempre. ¿Qué pasaba con el culto a Baal? Peor que el culto a Baal, peor primeramente era en el aspecto espiritual y luego se tornaba en el aspecto sexual y carnal. Pero hoy quizá no tenemos la fornicación como Israel la tenía, pero estamos fornicando con otros dioses. Estamos haciendo otras cosas que nosotros sabemos que van a destruir nuestra identidad cristiana. ¿Cuáles son? Bueno, hermano, yo no tengo que jalarlo aparte para decir lo que usted está haciendo mal. El Espíritu Santo que esté en vosotros, Él va a dar testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, todas aquellas cosas que ofenden a Dios lo van a constreñir a usted. Y Pablo dice a los Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. ¿Para el día de qué? De la redención. ¿Cuántas cosas estamos haciendo nosotros como Israel? Estamos yendo a Moab, a buscar lo que no debemos buscar en Moab. Y estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Cuántos de nosotros en nuestros lugares de trabajo no tenemos vida cristiana? Y si ese tipo es cristiano. Miren, ayer, antes de ayer, que fue viernes, el trabajo está medio lento donde yo estoy. Y el jefe como que ya no tenía mucha cosa que hacer y agarró a 15 muchachos, vámonos a beber cerveza. Sin embargo, él no fue donde mí a decirme eso. Yo me quedé solo en la línea. Donde Andrés trabaja, se quedó Andrés solo en la línea. ¿Por qué? Porque yo no participo de esas cosas.
Sin embargo, se llevó 15 personas. Con el poder que él tiene, se llevó 15. Nadie puede decirle nada. Mejor para nosotros nos quedamos tranquilitos ahí el viernes pasado. Pero ¿cuántos de nosotros estamos yendo a fornicar a Moab? No sexualmente, pero estamos haciéndolo de otro orden. Hermano, Israel acababa de salir, de ver la gloria de Dios, de ver el mar abrirse, de ver las maravillas de 10 plagas y de Dios sustentar a ese pueblo con una nube y luego de noche con una columna de fuego y día por día ver el maná. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros la gloria de Dios? En su vida, en su familia, en su trabajo, en todo lo que le ha acontecido. Hermano, cuando yo cantaba el poderoso de Israel, yo glorificaba su nombre. Porque su voz se oirá, nadie lo tendrá. Porque Él es el poderoso, Él ha hecho maravillas en mi vida. Maravillas en su vida. Y Dios me ha cambiado la identidad. ¿Quiénes éramos nosotros antes? ¿Quién era Moisés antes? ¿Quién era Carlos antes? ¿Quién era un servidor antes? Nosotros éramos lo peor que había sobre la sociedad. Pero un día el amor de Dios se extendió y nos hizo una nueva creación. ¿Qué le debemos nosotros a Dios? Una fidelidad constante. Una mezcla religiosa estamos viendo también en los hermanos. A veces sentamos personas que vienen con una doctrina rara a nuestras casas y los dejamos que hablen. Amados, nosotros tenemos que ser rígidos en cuanto a lo que nosotros hemos creído. Israel se doblegó. Se doblegó ante estas personas, no hizo absolutamente nada. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? 24,000 almas murieron en un solo día. Y se encendió la ira de Jehová contra este pueblo. Y el único que tomó acción, Dios le dijo a Moisés, tienen que apartar, ahorca a todo el que está haciendo eso. Se pusieron como medio tímidos. ¿Qué hace Eleazar? Finés, corrijo, Eleazar, coge una lanza y ve que viene un hombre con una mujer de esa madianita y los mata a los dos. Se aplacó la ira de Dios. Nosotros vamos a coger una lanza en el día de hoy, evidentemente que no, eso es imposible, pero debemos tomar medidas. La identidad hay que preservarla, amados hermanos. Si hay pecado en la asamblea, hay que sacarlo. No importa quién peque, si peque el líder, si pecan los miembros, caiga quien caiga, Dios no compromete su gloria, Dios no compromete su palabra, Dios no tiene acepción de personas. Dios le dijo, hay que aplacar la ira. Debemos preservar nuestra identidad, aunque nos cueste la vida. Hay que mantener el testimonio de Dios siempre alto. Ahora, cuando la acabamos de perder, hemos llegado a veces a la insensibilidad. Y dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, hablando el apóstol San Pablo a los hermanos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño se va a dar. Satanás nos puede engañar muchas veces. El problema es que nos mantengamos en el engaño. ¿De qué manera engañó Satanás a Eva? La manera más sutil. A usted y a mí nos va a buscar la manera de engañarnos. Tratar de que nosotros perdamos nuestra identidad. En el lugar que sea, Él usará las tretas apropiadas. Y aquí Pablo dice, me temo que como fue engañada Eva, así seamos engañados nosotros. Y nos apartemos de la ¿qué? Fidelidad de Cristo. Querido hermano, serle fiel a Cristo es un compromiso. Es un sacrificio, pero es un compromiso. Pero el enemigo utilizará todas las tretas para que esto suceda. Ahora, miren el ejemplo de un hombre que era un creyente fiel y fue apartado rápidamente y en una manera sutil de la fidelidad de Cristo. En el libro de Mateo 26, verso 58, oiga lo que dice la palabra de Dios. Mas Pedro seguía a Cristo ¿cómo seguía a Cristo? De lejos. Cuidado con usted, hermano, si ha comenzado a seguir a Cristo de lejito.
En una ocasión un hermano entró a un tren en la ciudad de Nueva York y le dijo a una hermana con mucho gozo: Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Dios te guarde. Dice la hermana que según iba diciéndole las cosas de Dios te bendiga y Dios te guarde, ella se iba poniendo chiquitica como la vergüenza, porque tiene unos amigos alrededor. Le costaba ya decir Dios te bendiga. ¿Cómo estaba ella? ¿De dónde? De lejos. ¿Nos da vergüenza a nosotros que nos diga que somos cristianos, que somos evangélicos? ¿A dónde tiene que serle un gozo, un orgullo que le digan que usted es cristiano, un seguidor de Cristo? Hermano, el único hombre que no ha pecado en la tierra fue Jesucristo, y usted es un seguidor de ese hombre, de aquel que nunca pierde. Y esa persona se iba poniendo chiquitita cuando le dijeron eso. Ay, Dios mío, qué vergüenza le dio esa persona, porque le dijeron Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Qué saludo tan hermoso. ¿Cuál es el saludo del mundo ahora? Una chercha, unas palabras que son innecias, sin necesidad, basofias, vacuencias. Amado, Dios te bendiga es el saludo más hermoso que puede haber. Pero Pedro se pone medio chiquito, un poquito de lejos. Verso 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó a una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús Galileo? A lo que Pedro dice: yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y siguió caminando. Y la mujer se le acerca de nuevo. Oiga lo que dice el verso 70. Oiga lo que dice el 74, corrijo. Un poco después, acercándose, por allí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos. Oiga la respuesta de Pedro. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Señora, hasta con maldición Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre. Hay personas que han perdido tanto su identidad que han jurado en contra de Cristo. Yo no soy cristiano. Yo voy a esa iglesia, pero sin compromiso. Y en la iglesia dicen que son hijos de Dios. Han perdido por completo su identidad. Pedro maldijo el haber conocido a Cristo. Quiera Dios que esto nunca nos pase a nosotros, porque realmente es una situación escabrosa. Maldecir haber conocido al Hijo de Dios es una situación difícil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recobrar nuestra identidad? Miren, ninguna caída es de golpe. Esto va lentamente. El rey David se iba a pasear todas las tardes por el terrado, en la época en que los reyes van a la guerra. Y yo estoy seguro que David no vio a Betsabé una sola vez. Eso es imposible. Eso no tiene sentido, porque tráeme esa mujer, está desnuda, tráemela. Va a mandar a traer una cantidad extraordinaria. Yo estoy seguro que David comenzó a pasearse. Oye, pero yo vi a fulana ayer. Y estoy seguro que Betsabé sabía a la hora que el rey David también salía. Porque al rey David le han echado toda la culpa en este asunto. Y ella sabía a la hora que él salía, porque ella puede bañarse en la mañana. Sin embargo, se bañaba a las 3 de la tarde. ¿Era o no es así? Lo sabía. Y el rey David comenzó a mirar. Y al primer día le pasó por alto. El segundo día, oye, pero tiene buenos hombros. Al tercer día de frente y dice: no, pero ahí se puede hacer un negocio bueno, ¿qué tú crees? Pero no está prestando atención a la palabra de Dios, que tenía que leerla diariamente, que estaba ahí, hasta que la mandó a llamar. Óigame esto, Betsabé tenía que acostarse con el rey David obligado. Ya puede decirle a David: no, mi señor el rey, mi esposo es uno de tus capitanes. ¿Está dónde? En el campo de batalla. Entonces ya fue tan sinvergüenza como fue el rey David, porque la gente quiere echarle la culpa solamente al rey David, por su poder y por su gloria. Ella puede decirle que no. Ustedes saben que la relación íntima no es obligada, ni siquiera con el esposo. Esto sale por amor, sale fácil, voluntaria. Y Betsabé dijo a sí mismo: vamos al negocio, porque pues yo también andaba en eso. Ella quería también eso. Pero no fue un solo día que el rey hizo eso. Eso fue planificado. La caída de la identidad nuestra, la pérdida de nuestra identidad no se da en un solo día. Tiene que ser progresiva y paulatinamente. Ahora mi pregunta es: ¿cómo podremos nosotros recobrar nuestra identidad?
Primeramente con sinceridad. En el capítulo 15 del libro de Lucas, el hijo pródigo dice que se va a una provincia apartada. A veces le pasa a ciertos evangélicos que se van de vacaciones y se apartan, y a la semana, 2 semanas vuelven y vienen, ya sigue siendo cristianos, y se van por una semana, hermano. Y les ha pasado, porque yo doy el testimonio. Hasta vergüenza a mí me da eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo lo he recomendado como cristiano. Mira la vida que está llevando. Por una semana que se fue de vacaciones. Fue a una provincia apartada. Y allí hizo lo que le dio la gana. Ahora, ¿qué sucede con el hijo pródigo? Que cuando él está realmente sumergido en su pecado, dice el capítulo 15, versículo 17 lo siguiente. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Primera palabra es volviendo en sí. Usted tiene que reconocer, amado hermano, si usted está perdiendo parte de su identidad, que usted la está perdiendo. Usted tiene que volver. Óyeme, pero estoy haciéndolo mal. Algo está sucediendo que no está caminando mal esto, que está caminando mal. Volviendo en sí. Miren, cuando al rey David, el profeta Natán fue allá y le dijo: David, ¿qué tú crees de esto? Tu hombre tiene 6,000 ovejas, 10,000, 15,000. Al frente hay uno solo que tiene una sola ovejita. Y este hombre, no contento con tener tantas, fue y se la quitó. Y se dice al rey David: ese hombre es digno de muerte. Ese eres tú. El rey David no persiguió al profeta Natán. ¿Qué hizo el rey David? He pecado contra Dios. No hay problema. Jehová ha redimido tu pecado. El problema es la consecuencia del pecado. El rey David fue humilde. Pudo reconocer. Cuando nosotros hay humildad para reconocer que estamos fallando, Dios es glorificado. Que usted pueda decir: es cierto, yo estoy perdiendo algo de mi vida cristiana y no sé en qué es. A lo mejor he dejado de orar. Aquí hay oración los miércoles y los jueves. Ya no voy ni siquiera al culto de oración. Es más, la oración no me interesa. Yo soy muy fuerte. Se contrapone con la palabra de Dios, porque Cristo siempre oraba. El apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y ruego. Y nos manda a orar sin cesar. Entonces es una contraproducencia que usted no quiera venir al culto de oración. A lo mejor usted antes es una persona dedicada a leer la Biblia y a mandar textos. Mire, yo soy un tipo que a mí me gustan los adelantos tecnológicos, pero a mí ningún adelanto tecnológico, ningún aparatito me amarra. Yo no conozco eso. Ahora hay un instrumento que se llama Facebook. Yo le doy duro al Facebook. ¿Sabe por qué? Porque la gente en Facebook como que muestra de adentro hacia afuera lo que ellos quieren que vean. Y estaba viendo un caso, es lo que es el Facebook. Una chica puso su cuerpo, usted sabe, una guitarra semidesnuda. Y comenzó un tipo a monitorearla por Facebook. ¿Qué hizo él? La ubicó donde estaba, la violó y la mató. Y yo me pongo a ver que yo veo algunos familiares de gente que lo doy para abrir a otro clip, como la gente se exhibe hasta semidesnuda. ¿Será que la gente como que no entiende que eso es un peligro lo que se pone en Facebook? Toda información que se sirve en Facebook, dice el contrato, que es propiedad de Facebook. Si esa foto de esa muchacha ellos quieren enviarla a un sitio pornográfico, ella no tiene derecho de protestar. Nada, porque todo lo que se sirve en Facebook le pertenece a Facebook. Hermano, usted puede poner la palabra de Dios en Facebook y no meterse 10 horas a ver eso. Hay gente que se mete a ver 200 veces. Dorca tiene un instrumento que ella graba aquí, lo mete en Facebook, la predicación de los pastores, gloria al Señor. Cada vez que se meten ahí es a ver a un predicador. Pero hay gente que se mete a perder el tiempo. Y tiempo perdido, y tiempo perdido. Entonces, es posible que usted haya dejado de leer la Biblia, ahora está en Facebook. Póngase a leer la Biblia y métala en Facebook, que es diferente. Meta una oración, meta un pensamiento, meta una predicación. No deje que Facebook a usted lo domine, domine usted a Facebook. Métase una vez a la semana solamente. Y si se quiere meterle, no hay problema, pero mete información cristiana. No hay mejor instrumento para predicar que Facebook. Pero si usted está haciendo otra cosa con eso, eso lo está dominando a usted. Se está apartando tanto que eso está haciendo ¿qué? Un obstáculo en su vida. Entonces tiene que haber sinceridad. Reconocer su pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, dijo el hijo pródigo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Quedarnos callados?
No dice el pasaje que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Está usted tan dormido en sus laureles que todavía no ha despertado, de que está perdiendo parte de su identidad cristiana? Ya no lo ven a usted como el hombre espiritual o como la mujer espiritual en su trabajo o en su misma casa o en el entorno donde se mueve. Se ha caído tanto que hasta el semblante. Mira, hay cristianos que usted no tiene que decirle nada, usted le ve en la cara que están en derrota. Yo no sé por qué realmente. Porque en Cristo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todas las personas que están en derrota, en aflicción. Decía el hermano Tony el domingo pasado allá, que es imposible que un cristiano esté deprimido. Es imposible que esté deprimido. Porque un cristiano es uno que tiene a Cristo de su lado. Y si bien es cierto que hay medicamentos para la depresión por miles de razones, sean médicas o lo que sea, no es menos cierto que el medicamento número uno para la depresión es la palabra de Dios. ¿Puede haber mejor medicamento que leer la palabra de Dios? Dice Cristo en San Juan 17, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven, que tenemos tantos jóvenes descarriados, su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mano, la palabra de Dios es una luz en tinieblas. Usted debe entender que usted no puede perder su identidad porque hay demasiados recursos a su disposición para usted salir a camino. Número 2, usted debe reconocer su pecado. Número 3, usted debe seguir al Maestro. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos la mirada de Cristo, ¿qué pasó con Pedro cuando estaba caminando sobre las olas del mar? Quitó la mirada del Señor. ¿Qué pasó con Pedro cuando estaba ahí en ese momento en que Cristo iba a ser ya prácticamente juzgado? Que quitó la mirada de Cristo, le seguía de lejos y juró con maldición, yo no conozco a ese hombre. A lo mejor usted no lo ha hecho de esa manera, ni yo tampoco, pero lo hemos hecho de otra forma. Entonces tenemos que volver a nuestra identidad. Que cuando vean a un creyente o una creyente realmente vean a Cristo. ¿Lo están viendo a Cristo en nosotros? ¿O están viendo al diablo? Ahí me dijo una persona en una ocasión, mira, si los cristianos son como fulano, el evangelio será un fracaso. Yo me quedé callado. El día pasado salí a predicar aquí en las calles y me agarraron unos dominicanos ahí borrachos, ustedes saben. Yo tuve que oírlo como por 10 minutos. Y yo ya estaba cansado. Yo le dije, mira, lo único que le dije, mira, tú vas a darle cuenta a Dios. Yo voy a darle cuenta a Dios. Y siendo pastor de rey me lo mencionó todo que estaban en pecado, lo cual es mentira. Y me quedé oyéndolo. Realmente Satanás ha torcido el camino del evangelio. Y nosotros, en muchas ocasiones, hemos dado pie. ¿Sabe lo que le dijo Natán al rey David cuando David pecó? Por causa tuya, el nombre de Dios ha sido blasfemado entre los gentiles. Hermano, no haga que por causa suya el evangelio de la gloria de Cristo sea blasfemado. Este apóstol Pedro, que maldijo con maldición no conocer a Cristo, oiga lo que dice en la segunda carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo, vamos a leer el 12 y el 11 y luego el 21. Ya Pedro es otro hombre, él entendió que estaba equivocado. 2:11 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ya este hombre es otro. Ya no fue aquel que maldijo al Señor. No lo conozco, no. Dice, ahora hay que vivir entre los gentiles, glorificando y exaltando a Dios. Y si han de maldecir, digan, no, vamos a glorificar mejor al Señor, porque esa gente vive diferente.
Esta gente no ha perdido su identidad. Esta gente son algo necesario en la sociedad. Dice el libro de Mateo que vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? No sirve más para nada. A mí me gusta mucho comer el arroz. El arroz chino es buenísimo, pero el arroz chino blanco no sabe a nada. No tiene sal. No tiene sal el chino blanco. El amarillito sabe bueno, pero el blanco no sabe a nada. El blanco no sabe a nada, porque no tiene. Una sociedad que no tiene sal no sirve para nada. La sal de la tierra son ustedes los cristianos. Y si perdemos la identidad, ¿a dónde iremos? Dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? ¿Solo tú tienes palabras? Y por último, Pedro dijo en el 2:21, que es el que más me gusta de todo: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida cristiana no es una vida de gozo y felicidad como muchos la pintan, a la manera del mundo, de beber alcohol y usar drogas. La vida cristiana es una vida de sacrificio en Cristo Jesús. El mismo Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que sacrificar nuestra vida para exaltar la persona de Dios, porque de otra manera, amados hermanos, ¿a dónde iremos? Si usted pierde su identidad, la van a perder sus hijos. Si sus hijos pierden su identidad, mañana van a ser presa del diablo e irán como el hijo pródigo a un lugar apartado y no sabemos lo que pueda acontecerle. Yo quiero llamar a la iglesia a que considere realmente cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cómo está su identidad? Recuerden que cuando se habla de países, todo el mundo tiene su identidad. Ahí no hay problemas. Pero Pablo dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean gentiles, sean judíos o sean griegos. Y a todos se nos debe ver del mismo espíritu. Todo lo que estamos acá debemos pensar igual en Cristo Jesús. No podemos pensar diferente. Nuestra meta es ¿quién? El blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si usted, hermano, ha perdido parte de su identidad, yo le pido que en el día de hoy reconsidere esto. Y si aquí hay algún amigo que no conoce a Cristo, hay una forma fácil de identificarse con Él: aceptándole y recibiéndole. Ese Pedro que negó a Cristo, más adelante se dice que se cree que murió crucificado, pero él dijo: no soy merecedor de morir como mi Señor, voy a morir con la cabeza hacia abajo. Este Pedro fue aquel que predicó un discurso, que el primer discurso trajo 3,000 almas a los pies de Cristo. En el segundo discurso trae 5,000 almas a los pies de Cristo. Y fue uno de los predicadores más grandes que ha dado la iglesia primitiva. El apóstol San Pablo, un persecutor de la iglesia, y luego se convierte a Cristo. Dice que todo lo he llenado del evangelio, y no donde predicaron los apóstoles, desde Ilírico y hasta lo último de la tierra. Y ese Pablo dijo claramente: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En el día de hoy, amado amigo, usted tiene una oportunidad grande. Es la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo e identificarse con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Una vida diferente. Una vida en la cual hay esperanza. Dice el libro de Colosenses que Jesucristo es en nosotros esperanza de gloria. Ahora hay entonces una esperanza por qué vivir: la vida cristiana. Así que en el día de hoy, yo exhorto a aquellos que no tienen a Cristo a que vengan a sus pies. Y al venir a los pies de Cristo tendrán una experiencia que nunca la olvidarán. Y sobre todo tendrán la garantía de vivir una vida eternamente y para siempre al lado de Cristo. Si usted no es cristiano, hoy le estamos llamando. Si alguien quiere que oremos por él, hoy es el día aceptable. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de venir a los pies de Cristo. Recuerdo una amiga mía que salió del trabajo. Yo voy a ir al médico. Ya tiene 3 años enterrada. La muerte acecha por doquier. La venida de Cristo está a la puerta. Así que hoy es el día de usted recibir a Cristo, amado amigo. Y si usted quiere tener una buena identidad frente a Dios, haga lo que dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos a Dios. Señor, en este precioso momento queremos darte gracias, porque tu palabra ha sido predicada.
Señor, no somos ni siquiera merecedores de predicar tu palabra, pero a ti te plujo que lo hiciéramos. Así que te solicitamos, te rogamos, te pedimos que tu palabra llegue a los corazones sedientos, comenzando con el predicador. Que las almas que no te conocen en el día de hoy realmente puedan recapacitar e identificarse 100% con la persona de Cristo. Y que en el día de hoy tu palabra nos haga entender realmente lo que nosotros somos, hijos de Dios. Y que ser un hijo de Dios es el título más grande que jamás una persona haya ostentado. Y que al ser hijo de Dios debemos vivir como hijos de Dios, exaltando y glorificando tu nombre. Se dice del apóstol Pablo en el libro de Gálatas: y glorificaban a Dios en mí. Al ver a Pablo veían a Cristo. Que seamos imitadores de Pablo, como Pablo lo fue de Cristo. Ayúdanos a identificarnos plenamente con el Señor Jesús, a decir que no al pecado, a las influencias del mundo, a cualquier otra cosa. Llénanos de tu amor y de tu gracia. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, a quien sea toda honra, toda gloria y todo honor, por siglos sin fin. Amén.